En primer lugar, aquí hay un atestado policial y el Ayuntamiento de Madrid no conocerá usted un solo supuesto en que no se respalde lógicamente el atestado que se ha realizado por la policía, en el cual, por cierto, también hay filiados, personas que actúan como testigos. Es absolutamente lógico y razonable que si la familia tiene alguna discrepancia, por supuesto acuda a las vías de reclamación que es oportuna. Pero insisto en lo del atestado policial, porque he escuchado expresiones de partidos de la izquierda en el Ayuntamiento de Madrid que vienen incluso prácticamente a imputar un delito de falsedad en documento público. Y hasta aquí podíamos llegar con este asunto. Las discrepancias que pueda haber se tienen que debatir donde debe ser, en las instancias judiciales o en las instancias administrativas. Y nunca negaré el derecho de la familia, por supuesto, a que discrepe de ese atestado y a que haga valer los derechos que considere. Pero no voy a permitir que se ponga en duda, incluso desde el punto de vista de la Comisión de Eventuales Delitos, a la Policía Municipal de Madrid. La Policía Municipal de Madrid tiene nuestro respaldo. Son extraordinarios profesionales, que todos los días hacen un grandísimo trabajo para tener una de las capitales, si no la capital, más segura de Europa. Y por tanto, como algún partido de la izquierda ha venido a decir que esto está manipulado, que está falseado, es decir, están imputando un delito a funcionarios públicos, que tengan la valentía de irse a los tribunales o que si no pidan disculpas inmediatamente, porque lo que no voy a tolerar como alcalde es que se ponga en duda a la Policía Municipal. En segundo lugar, el cese de la vicealcaldesa. De verdad, la vicealcaldesa de Madrid hiperventilan tanto que piden el cese de la vicealcaldesa de Madrid por un incidente de tráfico en el cual no ha tenido ninguna participación ni ninguna responsabilidad. Me está pidiendo el cese de la vicealcaldesa la portavoz del Partido Socialista, que se negó a declarar en una comisión de investigación en el Senado. La portavoz del Partido Socialista que me pide cesar a la vicealcaldesa por ocultar información es la que se negó a declarar en la comisión de investigación en el Senado. La que no pide la dimisión de Pedro Sánchez porque tiene a su hermano procesado y a su mujer imputada. La que calla delante de Aldama cuando Aldama le saca los 42 WhatsApps que tiene. Hombre, todo tiene un límite. Todo tiene un límite, la hipocresía de la izquierda. Claro, que Mal Madrid, el partido de Íñigo Errejón, nos acusa a nosotros de encubrimiento y por eso pida el cese de la vicealcaldesa, parece sorprendente. Le recomendaría a la izquierda que no se aproveche de este incidente, que no haga política de la niña, que es lo que está haciendo en estos momentos, que entienda que cuando hay una niña de por medio es suficientemente sensible como para dejar que las cosas deban ir por su cauce. Primero el atestado policial, si hay discrepancias, la vía administrativa o judicial que sea oportuna y que se decida en derecho como se tienen que decidir las cosas. Pero me empieza a parecer que los partidos de la izquierda han entendido que se pueden aprovechar de una niña y se pueden aprovechar de un incidente tan desgraciado como ese incidente de tráfico. Me empieza a parecer que es eso, y que como no tienen más proyecto político para Madrid que aprovecharse de un incidente de tráfico en el que desgraciadamente hay involucrado una niña, están hiperventilando absolutamente. Que nos pidan que dimita la vicealcaldesa, los mismos que nos han vendido la versión de que el apagón del otro día fue una oportunidad de felicidad para los 47 millones de españoles de poder reencontrarnos a nosotros mismos y de poder desconectar, porque esa es la versión oficial. Los mismos que podrían presumir de que ese día no se electrocutó nadie en España, gracias a ellos. No, mire, yo creo que todo tiene un límite, yo creo que tienen que dejar de hiperventilar, yo creo que tienen que ser capaces de proponer de verdad una alternativa seria a los madrileños, tienen que pensar de verdad. ¿Cómo es posible que la izquierda siga menguando su apoyo en la ciudad de Madrid? ¿Cómo es posible? Que se sienten, que mediten, que se lo planteen, pero si siguen menguando su apoyo electoral es porque los madrileños están hartos de su hipocresía, están hartos de que digan una cosa y hagan exactamente lo contrario, están hartos de que pidan la dimisión de la vicealcaldesa de Madrid, pero no dimita a nadie por lo de Íñigo Errejón, están hartos de que pidan la dimisión de la vicealcaldesa de Madrid, pero no dimita a nadie por el apagón, están hartos de que pidan la dimisión de la vicealcaldesa de Madrid por un incidente de tráfico en el que no tiene nada que ver, pero mantengan a un presidente del gobierno con su mujer y su hermano imputados. Por eso no tienen, y por eso cada vez tienen menos apoyo. Y en vez de hacer autocrítica, que es lo que deberían hacer en mi opinión, hacer autocrítica, yo he pasado por la oposición. Yo estuve entre el año 2015 y el 2019. Si en el Partido Popular no hubiéramos hecho autocrítica en esos años, no hubiéramos vuelto a recuperar el gobierno de la Ciudad de Madrid. Lo que tienen que hacer es recuperar de verdad, hacer autocrítica si quieren recuperar algo del apoyo electoral.
Bueno, bueno, primero creo que todos nos conmovió la imagen del Santo Padre en el balcón, asomándose las lágrimas. A mí, desde luego, como católico, me conmovió, me produjo una inmensa ternura, pero también una sensación extraordinaria de paz, ver que una persona como el cardenal Prevost, ahora el Papa León XIV, lo primero que hizo al balcón es mirar, asomarse la lágrima, pero también transmitirnos a todos un mensaje de paz, un mensaje de caridad, de preocupación por los más desfavorecidos, de diálogo. Es mi pastor, porque su santidad para mí lo considero como mi pastor, desde luego, y me siento profundamente alegre, pero también sereno y conmovido por el cardenal Prevost, por León XIV hoy, por ese primer mensaje que nos transmitió, y bueno, creo que vamos a tener, sinceramente lo digo, un gran papa. Bueno, celebramos, como todos los años, el Día de Europa aquí en la ciudad de Madrid, el día de una historia que ha sido de éxito porque permitió superar el mayor drama, tragedia, desastre que ha tenido Europa a lo largo de su historia, como fue esa Segunda Guerra Mundial, con las cientos y cientos de millones de muertes que pudo llegar a causar, y por tanto yo creo que es un momento en el que tenemos que echar la vista atrás para sentirnos orgullosos de todo lo que hemos hecho en Europa y como parte de Europa, y es un momento también para mirar al futuro y para pensar que Europa tiene que tener un papel protagonista, un papel decisivo en la configuración y en la conformación de un mundo tan complicado, tan inestable, tan difícil como el que vivimos en estos momentos, pero en el que, sin embargo, creo sinceramente que Europa puede reclamar un papel protagonista como en el ámbito de lo que debe ser el liderazgo de las democracias liberales, en el ámbito de lo que debe ser también las políticas sociales y de estado de bienestar, de la generación de crecimiento económico, pero también como una referente y una brújula para un mundo que anda un tanto perdido en estos momentos, pero que, sin embargo, Europa tiene la capacidad de tener ese liderazgo y ese protagonismo para recuperar valores y principios que se han ido perdiendo a lo largo de los últimos años, pero que son esenciales para garantizar una convivencia. Pues mire, creo que Europa tiene que ser consciente también de la importancia de las políticas de defensa, y antes de hablar de un ejército europeo, yo creo que lo que conviene es que todos los países hagamos un esfuerzo para generar gasto y inversión en defensa que sea acorde a los desafíos que estamos viviendo en este mundo. Por tanto, antes de hablar de Europa, a mí me gustaría hablar de España, y me gustaría tener un presidente del gobierno que hable específicamente de rearme, que hable de la necesidad de acometer inversiones en el ámbito de la defensa, que hable de la necesidad, por supuesto, de dotar a nuestros ejércitos de los mejores medios posibles, que no esconda el debate al Congreso de los Diputados, que asuma que tiene que subir por encima de ese 2% y alcanzar el 3% de Producto Interior Bruto, y que cuando estamos hablando de un juego, de una cuestión tan determinante como es la defensa y las políticas de defensa, a los españoles, pero tampoco a los europeos, nos valen los juegos del cubilete, de dónde está la bolita, de voy a sacar el dinero para hacer transferencias, de no necesito presupuestos. No, este sí que es un tema lo suficientemente serio como para tener un presidente del gobierno a la altura. Por tanto, es obvio que necesitamos en Europa una política común de defensa, pero esa política común de defensa parte del esfuerzo que cada miembro de la Unión Europea tiene que hacer en el ámbito presupuestario, de los compromisos que se tienen que alcanzar desde el punto de vista presupuestario y de la necesidad de tratar a la sociedad como adulto. Y tratar a la sociedad como adulto no es evadir el término rearme, no es tratar de vendernos que esto no está directamente relacionado con las armas, no es tratar de excusarse que esto no está directamente relacionado con el ejército y con el concepto de defensa, y en ese sentido yo creo que lo que echo de menos, aparte de una política de defensa común que tiene que ser definida por el conjunto de los Estados miembros, es que en este caso España no quiera hacer los deberes por parte de Pedro Sánchez. Nosotros estamos en continuo contacto con AENA, nosotros formamos parte y aceptamos ser parte de una mesa de trabajo, pero AENA tiene que asumir también, el aeropuerto en este caso, sus responsabilidades. Y fíjese, más que AENA, el gobierno de España, porque aquí no podrán decir, como dicen con Red Eléctrica, que es un operador privado. AENA es público, tiene el gobierno, el control del gobierno de España, y lo que está pasando depende de varios ministerios ahí. Depende del Ministerio del Interior, depende del Ministerio de Inmigración, y por tanto tienen que abordar ya de forma definitiva la solución. Esto no se puede dejar en manos de AENA ni echar la responsabilidad al Ayuntamiento de Madrid. No es solo una cuestión de AENA, es una cuestión de los ministerios que tienen la capacidad de poder resolver el problema en una infraestructura crítica de titularidad estatal, como tampoco es responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid está trabajando y está colaborando. Nosotros en este momento lo que pedimos es que se hiciera un estudio de las personas que están en estos momentos en el aeropuerto de Barajas para poder individualizar las soluciones. Y seguimos esperando porque todavía no tenemos ese estudio.
y visto cómo está la situación en Barajas, ese estudio debería estar lo antes posible para poder ya tomar las decisiones. Pero insisto, que el gobierno de España no se lave las manos, que no diga que es AENA, que esta AENA es pública y mayoritaria del gobierno de España. Y aquí la responsabilidad recae sobre los ministerios, particularmente el Ministerio del Interior por razones de seguridad y particularmente el Ministerio de Inmigración también, o en políticas de migración, porque son ellos los responsables de todas aquellas personas que han pedido asilo político. El ayuntamiento va a ayudar, el ayuntamiento está ayudando, pero también todavía no se ha acabado un informe que es fundamental para saber qué medidas se tienen que adoptar, pero no puede seguir en la situación en la que se encuentra el aeropuerto y el gobierno de España debe tomar cartas definitivamente en el asunto, debe asumir su responsabilidad y debe impedir, primero, que estas personas se encuentren en esta situación, porque siempre debemos poner primero a estas personas en el centro de todo, pero en segundo lugar es obvio que la imagen de Madrid se está viendo muy resentida como consecuencia de esta situación en el principal punto de entrada internacional que tenemos a la ciudad de Madrid. Bueno, nosotros transmitimos siempre el mensaje, primero, de que Madrid es una referencia en el ámbito internacional, de que Madrid tiene un creciente protagonismo cuando estamos hablando de las grandes ciudades en el mundo, que Madrid tiene voz propia dentro de lo que son las cumbres de ciudades, que tenemos la Unión de Ciudades y Capitales Iberoamericanas, que formamos parte de las principales redes de ciudades y que en esta primera cumbre de ciudades euroárabes que se va a celebrar en Riad, Madrid va a tener un papel muy protagonista. ¿Por qué? Porque tenemos desafíos comunes y tenemos que saber darle soluciones conjuntas. Y que una ciudad líder en políticas de digitalización, de sostenibilidad, de crecimiento económico, de seguridad, como Madrid, una de las mejores ciudades del mundo en términos de calidad de vida y un referente en el ámbito internacional, tiene que tener peso, y ahí nosotros vamos a Riad a participar en soluciones comunes para problemas conjuntos que tenemos las grandes ciudades, pero sobre todo para acreditar que en estos momentos Madrid es una de esas ciudades con voz propia en el ámbito internacional y que tiene que tener desde luego opinión, y que además esta opinión es influyente, insisto, en muy diversos ámbitos.